La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado. Mucha gente no se da cuenta de cuán fuerte es la presencia de Dios cuando oramos con un corazón sincero. Si todos supieran el poder que existe en un momento verdadero de oración, nunca tratarían este regalo de manera descuidada. C.S. Lewis, en su libro Cartas de un diablo a su aprendiz, muestra cómo la oración es un lugar donde el mal no puede entrar. Cada vez que el enemigo intenta interrumpir nuestra oración, usa distracciones para alejar nuestro corazón de la verdadera conexión con Dios. Cuando Dios creó al ser humano, nos dio poder sobre la tierra, como podemos ver en Génesis 1:26. Nos dio control sobre el mundo físico. Pero para usar este poder de forma completa, necesitamos conectarnos con el mundo espiritual. Este mundo, que está por encima de nuestra realidad terrenal, puede ser alcanzado a través de la oración. Cuando nos volvemos hacia Dios, estamos levantando nuestros ojos y nuestras acciones a un nivel más alto. En Juan 3:31, la Biblia dice que aquel que viene de lo alto está por encima de todo. Esto quiere decir que cuando oramos y nos ponemos en la presencia de Dios, logramos superar las dificultades que aparecen en nuestra vida terrenal y nuestra visión se vuelve más amplia. Sin embargo, Lewis nos advierte que el enemigo intenta actuar con fuerza siempre que alguien decide orar, con la intención de desviar nuestra atención. Cuando estamos orando, pero nuestra mente y nuestros sentimientos están en otros lugares, estamos en realidad orando de una manera que debilita nuestra conexión con el Espíritu de Dios. Muchos creen que basta con decir palabras para estar orando de verdad. Pueden pasar años, pero si nuestra oración no se conecta realmente con la presencia de Dios, nada cambia en nuestra vida espiritual. La oración verdadera, como Lewis explica, es entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando nos alejamos de Dios por causa del orgullo o la distracción, nuestra oración pierde fuerza. El orgullo, según el autor, es la causa de todos los males, porque nos aleja de una relación verdadera con Dios. Esta distracción espiritual aparece de varias formas: el sueño durante la oración, el cansancio en momentos de dedicación a Dios, las ganas de mirar el celular mientras estamos orando. Estas señales muestran que el enemigo está logrando alejarnos del propósito de Dios. Cuando permitimos que nuestra mente y cuerpo sean más importantes que el espíritu, no logramos recibir los cambios que Dios quiere hacer en nosotros. La verdadera oración exige entrega y una atención total en Dios, algo que solo puede ocurrir cuando nos desconectamos de las distracciones y ponemos nuestro corazón y alma en la presencia de Dios. La oración verdadera exige más que palabras, dichas sin pensar. Nos llama a un compromiso profundo y sincero con la presencia de Dios. C.S. Lewis, en su libro Cristianismo puro y simple, habla sobre lo fácil que es olvidar esta presencia durante la oración. Nuestra mente tiende a desviarse, buscando distracciones que nos alejan de lo que realmente importa. Muchas veces estamos tan acostumbrados a nuestra zona de confort que preferimos quedarnos quietos en vez de esforzarnos con dedicación en la oración. Pero la Biblia nos alerta sobre este tipo de frialdad espiritual. En Apocalipsis 3, 15, 16, Jesús reprende a la iglesia de Laodicea diciendo que preferiría que fueran fríos o calientes, y no tibios, un estado que él describe como repugnante. Cuando nuestra dedicación a Dios es indiferente o superficial, nuestra oración pierde poder. Si queremos ser cristianos que realmente experimentan el poder de la oración, necesitamos entender la diferencia entre orar por fuera y orar por dentro. Orar por fuera es orar de manera superficial,
con la mente en otros lugares, el cuerpo y el alma lejos de la verdadera conexión con Dios. Ya la oración por dentro es la única capaz de llevarnos a la presencia de Dios, pues en ella nuestra mente, cuerpo y espíritu están alineados con lo que Dios quiere. Cuando oramos por dentro no estamos preocupados con las distracciones externas o con nuestros propios problemas. Estamos completamente entregados al Señor, buscando hacer lo que Él quiere. Lewis, en sus cartas a Malcolm, explica que la oración es, ante todo, una respuesta a la presencia de Dios. Es cuando percibimos esta presencia, hasta en las pequeñas cosas del día a día, que logramos orar de verdad. Quien ora por dentro no se está dejando llevar por pensamientos mundanos o distracciones momentáneas. Están realmente ante Dios, no solo físicamente, sino espiritualmente. Cuando oramos con un corazón dividido, como cuando nos distraemos con preocupaciones diarias, nuestras oraciones no son verdaderas. Jesús, en Mateo 6:21, nos enseña que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si nuestras oraciones no muestran un corazón totalmente volcado hacia Dios, se vuelven vacías. Por otro lado, cuando nos entregamos completamente al Señor, nuestro espíritu es llevado al reino del cielo, donde estamos en la presencia de Dios. Es en ese lugar de entrega y sinceridad donde nuestras oraciones son escuchadas y se vuelven eficaces. Solo cuando oramos por dentro, con la mente y el corazón totalmente en Dios, nuestro poder espiritual se manifiesta. Es entonces cuando podemos hablar con autoridad, pues estamos hablando desde el lugar más alto, la presencia de Dios. ¿Cómo? Está escrito en Juan 4:24, Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Esto significa que la verdadera adoración y oración no se hacen con palabras vacías o una mente distraída, sino con una entrega total a Dios. Cuando oramos de forma genuina, con nuestro espíritu completamente en armonía con el de Dios, nuestra oración se convierte en un canal poderoso para la manifestación de su presencia y poder en nuestra vida. Cuando nos ponemos en oración, no solo estamos hablando con Dios, estamos accediendo a una dimensión superior, elevándonos espiritualmente a un lugar más allá de nuestros problemas y circunstancias terrenales. La oración verdadera es una invitación para entrar en el control del universo, como nos enseña C.S. Lewis en sus cartas. Nos lleva a los reinos celestiales, donde estamos posicionados con Cristo, por encima de todo poder, autoridad y dominio. En Efesios 2:6 se nos recuerda que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Nuestra posición espiritual no es solo simbólica, sino real. Cuando oramos, somos elevados por encima de nosotros mismos, nuestros enemigos, dificultades y cualquier autoridad terrenal, para que nuestra voz, unida a la de Cristo, tenga poder para traer cambios. Lewis también destaca que la oración no es un truco mágico, sino una conexión directa con la esencia de Dios. Cuando oramos, nos unimos a la autoridad del propio Cristo, accediendo al poder sobrenatural que viene de su presencia. En Efesios 6:18 se nos instruye a orar en espíritu, pues es en ese estado de completa entrega que accedemos a la autoridad del Espíritu Santo. No debemos ver la oración como un simple pedido o un ritual religioso. Al orar, estamos en realidad entrando en el centro de mando del universo, donde nuestras palabras pueden influir en el curso de las cosas, pues estamos operando desde el punto de vista de una autoridad superior. La verdadera oración exige enfoque, pureza y fe. Cuando oramos con atención total, estamos, como dice Santiago 5:16, desmontando las operaciones del enemigo y debilitando su influencia sobre la tierra. El enemigo sabe que, al orar con sinceridad,
y conexión con Dios, nuestras oraciones tienen poder para cambiar realidades espirituales. Por eso, intenta distraernos, pero debemos ser vigilantes, protegiendo nuestro tiempo de oración. Cada momento de oración es un encuentro directo con el poder y la supremacía de Dios, y esto nunca debe ser tratado con descuido. La oración verdadera no es un monólogo, sino un intercambio espiritual. En cristianismo puro y simple, Lewis enfatiza que, al orar, nos estamos uniendo a la voluntad de Dios, cambiando nuestras preocupaciones por su paz. Cuando oramos en espíritu y verdad, como se enseña en Juan 15:7, nuestras palabras se convierten en las palabras de Cristo. Esto nos coloca como sus representantes con el poder y la autoridad del Rey de Reyes. Como dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Así, cuando oramos, no somos solo nosotros quienes hablamos, sino Cristo en nosotros, y el poder de su palabra actúa a través de nuestras oraciones. Por lo tanto, al orar, debemos recordar que estamos ante la presencia del Todopoderoso, con autoridad sobre las fuerzas espirituales que operan en este mundo. Cada oración es una oportunidad para ver el reino de Dios manifestarse en la tierra. Dios nos llamó para ser participantes de su obra divina, y la oración es el medio por el cual podemos realizar lo imposible, confiando en la autoridad que nos fue dada en Cristo. Cuando oramos, no estamos solos. La oración es mucho más que una simple conversación con Dios. Es un medio de participación en el poder divino, un canal a través del cual la autoridad de Cristo es liberada para operar en nuestras vidas y en el mundo. En Romanos 8:34 aprendemos que Jesucristo, el Rey eterno, está a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Él no solo nos escucha, sino que presenta nuestro caso ante el Padre. Y como si esto no fuera suficiente, el propio Espíritu Santo también intercede por nosotros, como se describe en Romanos 8:26-27. Cuando no sabemos cómo orar, Él lo hace en nuestro lugar, ofreciendo la intercesión que va más allá de nuestras palabras e incluso de nuestra comprensión. La oración es un momento donde la autoridad de Cristo en nosotros es liberada. Al orar, no solo estamos diciendo palabras, sino activando el poder del cielo para transformar la tierra. Cada oración es una asociación con el reino de Dios, una colaboración con lo que Él está haciendo en el mundo. No subestimes el poder de la oración, pues es a través de ella que las cadenas espirituales son quebradas y las puertas del cielo se abren. Como leemos en Hebreos 4:16, podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades y nos invita a lanzar nuestras peticiones ante Él. La oración no debe ser vista como una mera formalidad o una forma de pedir cosas a Dios, sino como una oportunidad para alinearnos a su voluntad. En Efesios 6:18, somos llamados a orar en espíritu en todas las ocasiones, con todo tipo de oraciones y peticiones. Esto implica un estado constante de alerta espiritual, donde nuestra mente, cuerpo y espíritu están completamente dedicados a buscar el rostro de Dios. La oración, por lo tanto, es una entrega total a su propósito. Cuando oramos, somos transportados a un plano espiritual superior. Estamos, de hecho, unidos a Cristo en los lugares celestiales, por encima de todos los principados y poderes, como Efesios 1:21 nos enseña. Nuestra oración no es solo un habla humana, sino una voz que lleva la autoridad del cielo y como un canal del poder de Dios. Nuestras oraciones tienen un impacto real en el mundo espiritual. Por lo tanto,
Al acercarnos al Padre, debemos hacerlo con reverencia y con un corazón totalmente entregado a su voluntad. La oración no es solo sobre lo que queremos, sino sobre lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Cuando oramos, debemos recordar que estamos participando en la obra divina, pidiendo su voluntad y entregándonos a su perfecta dirección. Así como en Romanos 8:28, confiamos en que Él trabajará todas las cosas para nuestro bien conforme a su propósito. Que nuestras oraciones sean siempre un perfume suave al Señor, un sacrificio de adoración que Él recibe con alegría, y que nuestras vidas sean un reflejo del poder de la oración, mostrando al mundo lo que sucede cuando el pueblo de Dios se arrodilla en fe y clama por su intervención. Que podamos ser conocidos por nuestra devoción, por estar siempre listos para orar y ver el reino de Dios avanzar, no solo en nuestras vidas, sino en el mundo que nos rodea. Que nuestras oraciones sean continuas, sin cesar, como un compromiso diario que refleja nuestra total dependencia de Dios. Debemos ser un pueblo de oración constante, que se coloca en la brecha unos por otros, con fe inquebrantable de que nuestro Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que imaginamos o pedimos. Que jamás subestimemos el poder de una oración hecha en fe en el nombre de Jesús. Cada oración, incluso la más simple, tiene impacto en el reino espiritual y en la vida de aquellos a nuestro alrededor. Nunca debemos cansarnos de interceder, pues nuestras palabras no son vacías. Tocan el corazón de Dios y cambian las circunstancias. Cuando oramos, no estamos hablando al vacío. Nos estamos conectando con el Creador del universo, aquel que sostiene todo por el poder de su palabra, aquel que nos ama con un amor eterno. La oración no se trata de la elocuencia de nuestras palabras o la extensión de nuestras peticiones, sino sobre la fe que creemos, el amor que persevera y el Dios que escucha y responde. Así, al acercarnos al trono de la gracia, tenemos confianza de que en Jesús encontramos misericordia y gracia para ayudar en tiempo de necesidad. Hebreos 4:16. El Señor Jesús intercede por nosotros ante el Padre, y nuestra oración se convierte en una asociación con Él en la obra divina. Deja que nuestras oraciones reflejen el corazón de Dios, declarando su bondad y siendo un testimonio de su fidelidad. Que nuestras súplicas se conviertan en luz en las tinieblas, esperanza para los desesperanzados y fuerza para los cansados. Que seamos un pueblo conocido por nuestra devoción a la oración, por el impacto que nuestras palabras tienen en el reino de Dios. Cada oración se eleva como un aroma suave ante el trono de Dios, trayendo alegría a su corazón. En última instancia, la oración no es solo un medio para alcanzar algo, sino un fin en sí misma, la comunión sagrada con el Dios que nos creó, que nos redimió y que desea habitar con nosotros para siempre. Por eso, oremos con osadía y perseverancia, confiados en que nuestro Dios es capaz, está dispuesto y ansioso por responder a nuestras oraciones, transformando nuestras vidas y el mundo que nos rodea para su gloria. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros mientras buscamos su rostro, confiamos en su gracia y andamos en sus caminos, ahora y para siempre. Amén. Entonces, antes de comenzar a orar, necesitamos preparar nuestro corazón. Esta preparación no es solo un ritual, sino una necesidad espiritual. Muchas veces llegamos a la oración cargando todas las preocupaciones del día, con la mente agitada y el corazón dividido. Lo primero que necesitamos hacer es encontrar un lugar tranquilo. Jesús frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar. Necesitamos seguir ese ejemplo, buscando un lugar donde podamos estar libres de distracciones. Puede ser una habitación, un jardín o cualquier lugar donde podamos estar a solas con Dios.
Enseguida, necesitamos calmar nuestra mente. Vivimos en un mundo de ruidos constantes, notificaciones incesantes y preocupaciones sin fin. Antes de orar, reserva algunos minutos para simplemente respirar profundo y calmar tus pensamientos. Como dice el Salmo 46:10, «Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios». El siguiente paso es examinar nuestro corazón. Antes de hablar con Dios, necesitamos verificar si hay algún pecado no confesado, alguna amargura que estemos guardando o algún resentimiento que necesitemos liberar. El Salmo 139, 23, 24 nos enseña a pedir: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Otro aspecto importante de la preparación para la oración es la gratitud. Comenzar nuestro tiempo de oración reconociendo las bendiciones de Dios coloca nuestro corazón en la postura correcta. El Salmo 104 nos instruye a entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, darle gracias y bendecir su nombre. También es esencial recordar quién es Dios. Muchas veces nos acercamos a Dios como si fuera solo un amigo, olvidando su santidad y majestad. Antes de orar, medita por un momento en la grandeza de Dios, en su poder, en su sabiduría, en su amor. Esto nos ayuda a poner nuestras preocupaciones en perspectiva. Por último, necesitamos prepararnos para escuchar, no solo hablar. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. Muchas veces estamos tan ocupados hablando que olvidamos escuchar lo que Dios quiere decir. Antes de empezar a hablar, haz una pausa y di: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:9. Estas prácticas de preparación no son solo rituales vacíos, sino pasos esenciales para abrir nuestro corazón al encuentro transformador con Dios. Cuando nos preparamos adecuadamente para la oración, creamos un espacio en nuestra vida donde la voz de Dios puede ser escuchada y su presencia puede ser experimentada. Nunca comiences a orar sin antes tener un corazón preparado, una mente enfocada y un espíritu abierto a la voz de Dios. Esta preparación es lo que diferencia una oración mecánica de un encuentro transformador con el Creador del universo. Como Jesús enseñó: «Cuando ores, no seas como los hipócritas». Mateo 6:5. En vez de eso, entra en la presencia de Dios con reverencia, humildad y expectativa, sabiendo que Él está ansioso por encontrarse contigo en ese lugar sagrado de comunión. Ahora que has aprendido a preparar tu corazón para la verdadera oración, estás listo para la revelación más importante. Tu sufrimiento no es por casualidad. Dios permitió cada dolor por un motivo específico que va a transformar tu vida completamente. ¿Quieres descubrir el propósito divino detrás de tus luchas? Haz clic ahora en el siguiente video. La respuesta que tanto has buscado está esperando por ti.